inicia la grabación. Y ahora sí, bienvenidos entonces a la segunda clase. Bueno, me habían preguntado, había hecho bastantes preguntas interesantes, todas muy constructivas. Y una de ellas era, profe, ¿qué herramienta vamos a usar? Yo les comentaba que vamos a arrancar con PCInt. Bueno, y la idea de hoy es empezar a trabajar con esa herramienta, a ver si la podemos instalar. Antes me gustaría también ver algunos conceptos de pensamiento computacional. Les quiero presentar el curso autoasistido, ¿sí?, de pensamiento computacional. Para eso abrí un aula Moodle. Yo sé que al principio, esto porque me obligan un poco a hacerlo, yo generalmente hacíamos los ejercicios en nuestro Classroom y solamente trabajábamos en el Classroom, pero desde la gerencia nos recomiendan, pero nos recomiendan muy fuerte, o sea, no digo que nos obligan, pero nos recomiendan muy fuerte, que utilicemos aulas Moodle. Son otro tipo de aulas como el Classroom, solamente que armaron una especial para pensamiento computacional. Y generalmente cuando se inscriben, no sé si a alguno le habrá llegado el link para poder darse de alta, ¿sí?, para pensamiento computacional. Lo que yo voy a hacer, y lo que hago es esa partecita de pensamiento computacional, hacerla ahora en esta semana, al principio, y hacerlo juntos, ¿sí?, hacerlo juntos. Así que seguramente mañana yo los matricule en el aula Moodle, ¿sí? Hoy se las muestro, hoy la vamos a charlar, vamos a hacer juntos algunas, ¿sí? Y después mañana ya la van a hacer ustedes, ¿sí? Y quizás sea la primera actividad para el jueves. ¿Se acuerdan que el jueves es asincrónico? La primera actividad quizás sea esa, ¿no? Avanzar sobre los episodios del aula de pensamiento computacional. Para que no quede todo tan en abstracto, ya se lo estoy mostrando, ¿sí? Ya les muestro un poquito el aula. Vamos a compartir pantalla. Quiero ver si vino alguien más, a ver. Ahí tenemos 14, 15, o alguien está, a veces con problema de conexión van y vienen. Pasa. Franco, Carolina, Joa, Lourdes, no, están todos presentes. Antonia, Belén, Karen, Carolina, estamos todos. Bien, cerramos por acá entonces. Vamos a minimizarlo por si viene alguien más. Cerramos esto, okidoki, adiós. Bien. Si ustedes van a crear... Sí, Caro, te escucho, cuando quieras abrir micrófono. Sí, profe, entonces todavía no estamos dados de alta ahí porque yo tengo un link de eso y no pude ingresar a Exactamente. esa cursada, digamos. Seguramente les llegó por protocolo un link a un aula que se creó. Tenemos un aula matriz en la cual los docentes hacemos, en realidad hay un referente de aulas Moodle, que en este caso soy yo del centro, y yo copio desde esa matriz. Así que habrán creado una, te mandaron el link, pero yo voy a crear una específica con todos nosotros y ahí yo te voy a dar de alta, ¿sí? Bueno, gracias. Eso va a suceder mañana seguramente. Me van a alcanzar los mails de ustedes. Necesito DNI, mail y un par de cosas para matricularlos. Pero lo vamos a hacer muy tranquilo porque es algo que nos va a acompañar quizás el primer mes. No es que vamos a avanzar un montón, pero lo vamos a ir dejando de ladito, retomándolo de nuevo, ¿sí? Por algunos conceptos, ¿sí? Que después vamos a hablar bien y que después finalmente me gusta ver esos conceptos pasado a código con un lenguaje profesional, ¿no? Como lo va a hacer en este caso JavaScript. Esa es la idea que yo tengo. La idea de la agencia siempre es, te mando el link para que lo hagas y lo hagas solo, por eso es autoasistido. Y para nivelarlo de alguna manera y que todos empecemos en el mismo punto de partida, ¿sí? Pero mi experiencia hace que yo considero que tengo un montón de tiempo, tenemos muchas clases, van a ver que a mitad de cursada vamos a agotar el temario básico, digamos, lo que se nos pide para enseñarles, y vamos a agregar muchas más cosas. Así que seguramente pase eso. Estoy de vuelta viendo si se agrega, que yo estoy bastante con toque. Bien, entonces tranquilos, lo vamos a ir a tomar mañana seguramente para que ustedes el jueves puedan empezar a hacerlo. Lo mismo que lo vamos a hacer ahora nosotros y lo vamos a charlar. Porque en los primeros ejercicios no hay código, no hay PCInt tampoco, es decir, no hay diagrama de flujo, no hay pseudocódigo. Ya lo veremos en su momento, ¿sí? Dice Belén que no le llegó el link.
No lo mandé todavía. Necesito matricularlos. Eso va a ser mañana. Y mañana yo les mando el link en horario de clase para que el jueves lo tengan. ¿Sí? Tranca igual. Si no lo pueden hacer este jueves, lo vamos a seguir haciéndolo a lo largo de la cursada. Así que tranqui. Después les voy a mandar un cuestionario que me digan si pudieron entrar o no. Así me quedo tranquilo de que todos entraron y si me falta alguno vemos cómo hacemos. Voy a usar el mail también con el cual ustedes se inscribieron. ¿Sí? La idea es esa porque están todos de alta en el sistema con ese mail. Así que voy a utilizar ese mail para que ustedes lo usen de ahí. Bueno, ahí la estaba leyendo a Belén entonces, que no le llegó el link. No le llegó a nadie el link. Mañana es muy probable que les vaya mandando. Yo se los puedo mandar ahora, pero al no estar matriculado no pueden entrar. Yo se los paso ahora. Miren, si nos vamos a... Creo que inclusive tengo... Sí. En el Drive tengo los links que hice para los otros profes también. Así que ahí me voy a meter y se los voy a compartir el link para que lo tengan nomás. Ya después se los voy a dar oficialmente. Profe, está en el... Perdón, está en el Classroom. Genial, O sea, lo puse, me directamente... olvidé y lo puse. Sí, está en azul, o sea que el link está compartido como el nombre de la materia. Y cliqueás y entras solo. O sea... Sí. Crack, Caro, gracias, genia, muy Sí. atenta. Genia. Sí, soy curiosa, así que miré todo lo que había en el Classroom, así. Excelente skill. La curiosidad es un excelente skill para esto, así que te va a ir muy bien. Sí, la curiosidad aparte te mantiene activa y vas a ver que vas a ser muy atinada en las preguntas y va a construir ese aprendizaje, ese andamiaje que vamos haciendo, vas a ver que va a cerrar. Así que felicitaciones por tu skill de curiosidad. Gracias. Y tenemos ahí, como bien dijo Caro entonces, pensamiento computacional. Acá aulas virtuales, voy a copiar y pegarlo. Y lo vamos a ver, yo lo voy a ver desde mi vista, ¿sí? Ustedes quizás no puedan entrar, seguramente. Y yo creo que tampoco, porque tampoco me di de alta como docente. Así que voy a hacer eso, me voy a dar de alta, me voy a matricular yo primero. Y ahí pregunta María del Huerto si el mail tiene que ser Gmail. El mail va a ser el que ustedes usaron para inscribirse, es decir, para darse de alta en el sistema. Esta aula virtual es parte del sistema del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces voy a usar el mismo mail, que es justamente Luli, que es la persona de administración que está con nosotros en el turno noche, me va a pasar una lista de eso, del mail con el que se inscribieron, el nombre, el DNI, lo que necesito para poder matricularlos. ¿Sí? Si no llegan a tener un Gmail, ahí por ejemplo en María del Huerto tenés, por ejemplo, un Hotmail o tenés un Yahoo, no creo medio viejo, pero mucha gente también lo usa. Te recomiendo que te abras un Gmail para las entregas, para el Classroom, ¿sí? Para poder abrirte un Google Drive y poder entregar. ¿Sí? Así aquellos que tienen Hotmail, Outlook, ¿no? Les recomiendo que se abran un Gmail. Aparte lo tienen nuevito, vacío, le pueden tirar un montón de cosas. Y ese van a usar para entregarlo, ¿sí? Para entregar los ejercicios, ¿sí? Siempre se les recomiendo porque es como lo que hacemos. Después vos podés entregar de miles de formas, pero la que más considero más simple para el que recién arranca, que recién conoce la nube, la entrega en el Classroom por Drive. Me parece la más cómoda. Así que nada, eso. Quien tenga un mail que no sea Gmail, le recomiendo que se abra uno. Recuerden la contraseña, no se la olviden que siempre nos olvidamos la contraseña. Anótenla, total no hay nada de seguro. A esa la van a usar para el estudio, así que quien cree una, anótensela en un blog de notas, la contraseña, que no pasa nada. ¿Sí? Bien. O sea, no van a operar criptomonedas USDT ahí, ¿no? Solamente para entregar trabajos. Dice Lourdes que se va a crear otra por el tema de espacio. Sí, muchos estudiantes tienen ese problema de que tienen la nube explotada y necesitan espacio. No necesitamos nosotros mucho espacio, van a ver que no vamos a ocupar muchos gigas, pero bueno, mejor no andar que tengo que borrar algo para que entre algo, ¿no? Mejor de cero. Buena estrategia, Lourdes, por ahí. Bien. Entonces lo que voy a hacer es darme de alta. Voy a acceder por acá.
Me voy a administración del sitio. Administrar cursos y categorías. Y en 2026, en nuestros CFP. Acá están, ¿no? No, este es otro. 2026. CFP 2026. Le hacen re difícil el mapa, el trimap. CFP 16. En el segundo cuatrimestre tenemos dentro de trayectos. Ahora sí. Pensamiento computacional, comisión 2. Así que voy a editar. Participantes. A ver el buscador. Bueno, vino bien, ¿eh? La cuenta web la que voy a usar. Sí, hay dos, pero voy a usar la cuenta web. Y me asigno el rol entonces de profesor. Va a articular corte de usuarios. Yo después tengo que armar es un archivo CSV. Después ya van a saber que es de coma, de texto plano, de datos separados por coma. Después se lo voy a mostrar bien cómo hacerlo. Ya lo van a conocer. Bueno, ya estoy como profe matriculado, así que voy a ver si ahora entro al curso. Ya puedo verlo. Bueno, empezar por acá. Como verán, tienen la introducción y tienen 4 episodios. Y los episodios están en blanco y negro porque está de alguna manera gamificado, como un videojuego. Entonces, a medida que van avanzando, se van a ir desbloqueando, ¿sí?, los episodios. Eso les va a pasar a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cómo es la experiencia de pensamiento computacional? La idea es empezar a adquirir las primeras herramientas, justamente de hacer ese clic que hacemos en la cabeza de los programadores, que a veces es muy flashero al principio, de cómo entendemos la lógica, de cómo buscamos soluciones con estructuras lógicas, ¿sí? Y muchas veces sin estar codeando, simplemente escribiendo en un papel, en una hoja suelta, las ideas, ¿sí? Esto después lo dejamos de hacer porque después tenemos editores de código muy profesionales, ¿no? Pero al principio es eso. Y al principio vamos a tratar de incorporar estas estructuras, ¿sí?, que llamamos estructuras de control. Van a ser 4, y esto es más o menos el grueso de lo que vamos a ver en este curso. Vamos a ver otras cosas como funciones, como vimos, y después desarrollo, etc. Pero estas 4 estructuras que vamos a ver van a ser las estructuras de tipo iterativas, o sea, las estructuras se dividen en 2 grupos, las iterativas y las condicionales, ¿sí? En las condicionales vamos a tener 2 tipos, la condicional if y la condicional switch, ¿sí? Ya empiezo a decirles cómo son el lenguaje, if, switch, ¿sí? Van a ver que con pseudocódigo, con el PCI, vamos a hablar de sí, de según, de palabras en castellano, pero yo ya les mando cómo va a quedar finalmente para que no estemos hablando de cosas que quizás nos podamos equivocar. Así que vamos a ver estructura if, estructura switch en cuanto a las condicionales. Y en cuanto a estructuras iterativas vamos a ver el for y el while. For y while. Lo que en PCIN sería el para y el mientras. Esas 4 estructuras las vamos a incorporar, las vamos a intercalar, a mezclar, a juntar, a que trabajen juntas para solucionar todo. Aunque no me crean, esa es la base de la programación y soluciona un montón de problemáticas que van a ir apareciendo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Después vamos a ver el for de hecho vamos a hacer un distinto for también dentro de el for each, el for in, el for común en JavaScript. Vamos a ver switch también, vamos a ver if, vamos a ver if ternarios. Bueno, vamos a complejizarlo un poquito más en el código para que ustedes tengan la experiencia de poder codear de manera contemporánea o digamos con las mejores prácticas y las más actuales, ¿no?, que está usando el mercado del desarrollo. Pero antes tenemos que pasar entonces a aprender de forma conceptual este pensamiento computacional que viene en esa aula, a través de ejercicios que son con mucha bajada a la realidad. Son ejercicios bastante de la vida cotidiana,
y que está bueno que lo comencemos a pensar. Y después ustedes lo van a hacer el jueves, a partir del jueves, lo van a hacer en sus casas, ¿no? Porque recuerden que el jueves es clase asincrónica y mismo no tiene que ser de 6 a 8 y media, 8, sino que lo van a hacer cuando ustedes quieran, pero el lunes sí lo vemos, o sea, mientras que sea antes del lunes, está bueno que lo hagan justamente porque es asincrónico, no necesitan estar justo en ese momento haciéndolo, ¿sí? Por eso mañana recién ya los voy a habilitar y el jueves van a empezar a hacerlo. Por ahora quiero que lo hagamos juntos, ¿sí? Quiero que lo pensemos juntos, este tipo de problemas. Vamos a hacer es muy pesado esto de que explica qué es el curso autoasistido, etc. Así que lo voy a pasar un poquito rápido esa parte. Aparte quiero llegar con la voz. Tenemos videos que me explican que el pensamiento computacional existe antes de las computadoras, es decir, que hay un pensamiento lógico que es parte del ser humano y que a veces no es tan intuitivo como uno piensa, ¿no? El pensamiento computacional separa, es lógico, y aparte separa en pasos una acción. Y nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a pasar por alto todos los pasos lógicos que hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque los automatizamos, ¿no? Por ejemplo, lavarnos los dientes, ni tenemos que pensar en lavarnos los dientes, lo hacemos hasta dormidos inclusive, porque lo tenemos incorporados y automatizados. El pensamiento computacional nos vuelve a ese momento, pero hace que podamos de una forma lógica desarmar los pasos y poder entenderlo, hacerlo como una especie de zoom y poder ver el paso a paso de lo que estamos haciendo, justamente a través de algo que después vamos a definir como algoritmo, que es una secuencia lógica de pasos para un determinado fin, es decir, que va a solucionar algo. En caso de lavarse los dientes es eso, tener los dientes limpios, salir con un aliento fresco de casa, por ejemplo. Entonces, esa es la solución, digamos, que ofrece el algoritmo de lavarnos los dientes, por ejemplo. Historia, que no vamos a leer mucho por acá. Ustedes, también ahí decía claro que era curiosa y aquellos que están con hype, con ganas, pueden leerlo, pueden ver todos los videos, están bien pensados y están buenos. Yo en mi caso los voy a pasar rápido porque en definitiva yo se los voy a ir contando también de mi parte, ¿no? Bien, así que tenemos un video y aparece el visto bueno acá en verde, así que van a ir progresando hasta desbloquear todos estos en verde y empezar con el episodio 1. ¿Sí? Así que sí o sí tengo que pasar por todos lados. ¿Qué habilidades tiene el pensamiento computacional? ¿No? Y siempre nos dejan un videito. ¿Sí? Pensamiento algorítmico, es decir, empieza el concepto de algoritmo. ¿Sí? Descomposición, separar el problema en pasos. ¿Sí? Generalización y reconocimiento de patrones. Cuando conozcamos estas estructuras que les comentaba, van a ver que eso responde a un patrón, a una lógica interna que podemos aplicar en distintos escenarios. Abstracción y representación, ¿sí? Porque yo les digo el algoritmo de lavarse los dientes, ¿no? Pero en definitiva voy a tener que abstraer eso, ¿no? Voy a tener que abstraer esa información con lo propio del problema, ¿sí? Quizás mi algoritmo empiece cuando esté frente al espejo y tenga en la mano en una mano tenga el dentrífico y en otra tenga, por ejemplo, el cepillo, por ejemplo, y no antes. No voy a necesitar del algoritmo de llegar al baño, de bajarme de la cama y llegar al baño, por ejemplo. Eso no lo voy a utilizar, ¿sí? Quiero ponerme en contexto, justamente es un contexto del problema, y para mí, esto puede variar de cada uno lo puede pensar de forma distinta, y eso es lo bueno que tiene también el pensamiento computacional. Vemos partes lógicas en las cuales todos la usamos de la misma manera, pero a la vez hay distintas formas de llegar al mismo resultado, hay distintos caminos. Por eso a ustedes les va a agarrar como un gusto por ciertas estructuras para resolver tal cosa. Ustedes van a hacer como que les va a gustar un tipo de programación, de alguna manera. Al final siempre vamos a elegir la más óptima con las mejores prácticas. Yo les voy a ir tirando también buenas prácticas, más que nada cuando estemos con el código real, con JavaScript en este caso. Les voy a tirar buenas prácticas también, que son las que vamos a tomar. Pero después podemos combinar de distintas maneras los algoritmos y todos tienen una solución diferente, ¿no? Eso es lo que tiene también de bueno, que es una especie de arte o un ingenio que es propio de cada uno lo va a desarrollar distinto, ¿sí? Un algoritmo justamente es una secuencia ordenada de pasos, ¿no? Podemos empezar a decir eso. Y es ordenada, ¿por qué, no? Porque quizás yo no puedo llevarme el cepillo a la boca y sacudirlo,
sin antes haberle puesto el dentrífico, ¿no? Si no estaría lavándome los dientes sin nada, ¿no es cierto? Entonces hay cosas, o sin poner, sin abrir, y tampoco puedo llevarme el cepillo con el dentrífico sin antes no haber sacado la tapa del dentrífico, apretar el pomo, ubicarlo en el cepillo, ¿no? Miren, estas cosas tan simples, en un acto tan simple que lo hacemos en unos segundos y tan automatizado, lo estamos dividiendo en pasos. Y esos pasos, como verán, tienen un cierto orden. No puedo cambiarlos, ¿no? Enjuagarme la boca va a ir al final, siempre, ¿no? Escupir el dentrífico sobrante, después lavado, va a ser al final, indefectiblemente. No puedo arrancar haciendo eso. De hecho, no puedo escupir algo que no haya tomado agua tampoco, ¿no? Así que esos pasos que vamos a ver son ordenados, ¿sí? Son ordenados. Y también, una vez que nosotros generamos las respuestas a través de un algoritmo, vamos a poder testearlo o hacer una evaluación del mismo. Es decir, probarlo otra vez, e inclusive cambiando cosas, cambiando variables. Por ejemplo, usar una pasta de dientes diferente para ver si funciona igual el algoritmo. Estoy utilizando, no sé, Oral-B y después uso una pasta Colgate, por ejemplo. Ahí estuve cambiando cosas, pero en sí el algoritmo, la acción es la misma, ¿no? Hola Julián, ¿cómo estás? Ya te pongo presente. Ya voy, no me quiero olvidar. Estoy con una planilla, por eso estoy atento ahí. Ah, no, de acá no. Está, y es que haga Julián Bertoni. Joyita, estás presente. Si alguien ve que no tiene el presente, me avisa, ¿eh? De este lado está Rolón y Sadowski como presente. Si alguno ve que le falta, me avisa, por favor. Si no lo vi. Bien, así que seguimos avanzando un poquito. Mírense los videos, ¿sí? Ya que tienen que pasar por esto obligatoriamente, porque si no, no pueden avanzar. Vayan leyendo un poquito de esto. Aprender por medio de problemas, de que se trata siempre problemas a solucionar. No podemos evitar tener problemas. Siempre decimos problemas como un sentimiento así medio negativo, pero también son que ofrecemos soluciones a necesidades, ¿no? No sé, por decirles, por ejemplo, la necesidad de ir de turista en mis vacaciones como un local. Bueno, hay una aplicación que justamente se pensó de forma algorítmica, que es Airbnb, por ejemplo, y eso me resuelve esa necesidad, ¿no? Que ya no es un problema muy grave, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, cuando agregaron el mapa en el Uber, ¿no? Yo sé dónde está el auto, a pesar de que antes sabía cuánto iba a tardar y ahora ya lo puedo estar viendo dónde está doblando, dónde se está acercando, ¿no? Son soluciones a necesidades y eso son lo que nosotros vamos a ir resolviendo. Trabajamos para eso, nuestro rubro se encarga de eso, de resolver problemas o de agotar necesidades. De hecho, cada vez cuesta más encontrar necesidades. Muchas personas de marketing las crean, esas necesidades, eh, lo cual si son aceptadas, al final terminan siendo necesidades, ¿no? Porque al final si el mercado acepta esa nueva necesidad que me propone una publicidad o un modelo de negocio nuevo, y si la mayoría de la gente lo acepta es porque esa necesidad necesitaba ser agotada, ¿no? O sea, hay una respuesta de un programa, de un programa escrito con un lenguaje, y ese lenguaje fue escrito con la estructura de algoritmos, ¿sí? Que son lo que vamos a aprender nosotros. Así que nos vamos a plantear distintas estrategias de este pensamiento computacional, haciendo un análisis, ¿sí? Luego de un análisis poder empezar a dividir el problema y ir solucionando pequeñas partes. ¿Vieron esa frase, divide y triunfarás? Podemos no volvernos locos. De hecho, creo que no sé si era cuando fueron a la luna, les voy a tirar una verdura capaz y me van a corregir, por favor.
Pero creo que había muchos problemas para aterrizar, para salir de la Tierra y aterrizar en la Luna. Y lo que hicieron justamente un equipo fue hacer un checklist. Agarraron como una receta y empezaron a decir, bueno, hay que solucionar esto. Separaron un problema complejo en distintos pequeños problemas y lo fueron resolviendo uno a uno y al final pudieron lograrlo, ¿no? Así que la fuerza de poder un problema complejo, separarlo en pasitos, en pasos más chicos, que igual seguramente sean igual de complejos, ¿no? Pero lo que hace es no tener la mirada puesta en todo el problema, que muchas veces nos cansa y nos agota, porque dice, esto es tan complejo que mi cabeza no me da para resolverlo. Ok, de forma analítica yo puedo separar ese problema y estar justo mirando un pedacito del problema. ¿Sí? Y ahí mi mente se acopla mejor a ese problema porque es chiquitito y yo solamente me enfoco en eso. Es decir, no miro toda la problemática exterior que hay, sino me estoy mirando ese pedacito del problema. ¿Sí? Así que dividimos y triunfaremos en esta estrategia de pensamiento. Y esto es gracias al análisis, a la creación del dibujo de algoritmos, a la implementación en código de ese algoritmo y finalmente a la prueba, al test, ¿no? Testear lo que vamos a hacer. Bueno, la modalidad de cursada, ya le expliqué la modalidad mi cursada. Yo creo que no llego con la voz, me parece. Ya estoy ahí. Ahora me agarro unas pastillas. La idea es que esta es la cursada de esta aula módulo. Nada, simplemente lo que les comentaba, ¿no? Ir paso a paso, ir desbloqueando pasitos para después acceder a los episodios, que son 4. Los episodios nos plantean los problemas, ¿sí? Nos van a hacer un par de problemas para que nosotros los solucionemos. Y después hay una forma de verificar el problema y de autoevaluarse, ¿no? De que la misma aplicación me va a decir si lo hice bien o no. ¿Sí? Y como vemos, justamente el curso está organizado en 4 episodios. De hecho, hay como una especie de pistas también que podemos pedir. Por eso les digo que está como gamificado. Está como un videojuego donde tenemos pistas y avanzamos los niveles. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta, por ejemplo, en el episodio 1 vamos a hablar sobre algoritmos, cómo podemos abordar la resolución de problemas, cómo se arma un algoritmo, lo vamos a definir, ¿no? Cómo resolver un problema que presenta una condición. En el episodio 2 se llama la trama de representación y cómo graficamos un algoritmo. Cómo empezamos a ver a través de algo que vamos a llamar y vamos a definir después más adelante como pseudocódigo. Es la forma en la cual plasmamos la idea, ¿sí? En algo que todavía no es código. Y es algo que a mí mucho no me gusta. El pseudocódigo porque al final hay reglas. Son reglas más laxas que las que tiene cualquier lenguaje profesional. Pero no quiero hacerles que se aprendan reglas que después no vamos a usar más. Así que más que nada nos vamos a centrar en el diagrama de flujo y en el pseudocódigo que produce ese diagrama de flujo. Ya les voy a explicar en su momento y esto va a ser con PCI, ¿no? Pero esa parte del pseudocódigo la quiero ver rapidísimo porque me quiero meter en el código rápido. Quiero que nosotros codifiquemos más rápido que tarde. ¿Sí? Que si vamos a aprender reglas de sintaxis y vamos a memorizarnos cosas, que sea con la herramienta final, con el lenguaje final, y no con algo intermedio, flexible, que cambia encima. El pseudocódigo tampoco tiene reglas generales. Un pseudocódigo se escribe así, otro se escribe de otra manera, otro se escribe de otra forma. Es un invento, digamos. Está en castellano también. La idea es irnos a codear en inglés, justamente como están hechos los lenguajes. En ese lenguaje están hechos, ¿no? La tabla de la abstracción, perdón, porque se debe identificar las constantes de un enunciado. La trama de la generalización. Y después el episodio 5 que nos muestra cómo instalar justamente PCInt y cómo usarlo. Así que los primeros no vamos a necesitar PCInt en los primeros 4 episodios, ¿sí? Para trabajar. Bien, cada episodio va a tener un adelanto, es decir, nos van a explicar un contexto, nos van a explicar algo, los problemas que se van a plantear, nos van a dar pistas antes de resolverlo. Después, a medida que los pasemos, nos van a dar insignias, ¿sí? Como una especie de medallitas para ir avanzando. Y el fin y adelanto del próximo episodio. Antes de que empiece otro episodio, me va a dar como un contexto para el próximo.
Entonces la idea es ingresar al episodio, vamos a ver los problemas, aunque en el medio, como saben, ahí tenemos el contexto, ¿sí? Leer las pistas que nos ofrecen, resolver el cuestionario. El cuestionario mismo, cuando lo enviamos, me dice si me fue bien, me fue mal, si faltó algo, qué faltó, y lo puedo resolver la cantidad de veces que yo quiera. Acá no hay problema, no es que estamos sujetos a que esto me va a dar una nota ni nada. Es una experiencia, ¿sí? Que a algunos les costará más, otros menos, a algunos les parecerá muy fácil, lo harán rápido, otros les costará quizás en un punto específico, capaz hacen todo rápido y en un punto se quedan, ¿sí? Porque son conceptos nuevos y complejos a la vez, se van a ir complejizando mucho. Pero no es nada que no vayamos a volver a abordar constantemente a lo largo de la cursada, ¿sí? Aprobar los problemas, dice que se aprueba con 7 para pasar al próximo. Revisar las retroalimentaciones, es decir, que va a haber un feedback, una devolución del problema. Esto es medio molesto, pero tenemos que ir a buscar las consignas. Malísimo, ¿no? Bueno, hay que ir a un lugar para decirle dame la insignia. Perdón, las consignas no, la insignia. Entrenar con nuevos problemas. También tenemos problemas de más si queremos seguir practicando. Y después descargar tu reconocimiento. Parece complejo, has explicado, pero son un par de pasos que nos va a ir llevando con el siguiente. Listo, esto ya está, entonces. Esto es antes de comenzar el episodio 1. Tener a mano las orientaciones para recorrer cada episodio, leer el tutorial para resolver los problemas, visitar siempre las pistas de cada problema. Listo, nada nuevo ustedes van a hacer. Exactamente esto, de forma intuitiva. De esta manera que quiera leerlo, lo pone. Como la experiencia de pensamiento computacional, ya la vamos a vivir. Habilidades de pensamiento computacional, como vimos, pensamiento algorítmico, descomposición, generalización, abstracción y evaluación. Es decir, conceptos repetidos ya, no sé por qué repiten conceptos. Está todo repetido, ¿no? Sí, estrategia de pensamiento, es como que está 2 veces. Esa matriz está media rota, me parece. Sí, después lo voy a tratar de ordenar. Está raro eso. Y ahí me fui sin querer de curso. Ahí vuelvo. Bien. Como fui desbloqueando todo, bueno, ahí cierro. También no me funcionaba el scroll. Puede pasar algunas cosas de usabilidad, problemas. Esto es repetido. Simplemente lo van a desbloquear. Y ahora sí nos ponemos con el primer episodio. Que ya tenemos desbloqueado. Bien, vayamos entonces al primero. ¿Qué va a pasar en este episodio? ¿No? Vamos a ver el concepto de algoritmo. Después lo vamos a definir. Dentro de mis diapositivas está también otra definición. Y vamos a ver el algoritmo desde el diagrama de flujo, desde el pensamiento computacional, desde el pseudocódigo y desde el código. Así que es un concepto que revisitaremos bastante de forma constante en la cursada. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver qué dice la aventura algorítmica. A ver si se escucha o no. Creo que cuando comparto sin audio, me parece. Así que dejo de presentar. Dice Tatiana que no puede crearse la cuenta en la aula virtual. Es verdad, no podés hasta que yo los matricule. Eso va a ser mañana. Y mañana el jueves van a poder empezar a hacerlo, ¿sí? La idea es llevar esa actividad para el jueves, que es la clase asincrónica, ¿sí? Decía como la vida, seguramente cuando hablamos de los problemas y necesidades. Y los problemas que vamos a ver ahora son bastante de la vida real. Voy a tener que compartir para que podamos escuchar la pestaña de Chrome, creo. Esa es la única que tiene audio disponible. Y esto está acá. Quizás me dejen de escuchar, eso no lo sé. Vamos a ver. ¿Se escucha la música épica? Sí, profe. Joyita dice, ok, Julián, ¿también? Listo, le vamos a dar play, entonces. Gracias por estar ahí atento. Vamos a subir, vamos a ponerlo en pantalla grande. Don Luis está a punto de inaugurar su pizzería y quiere invitar a 10 personas.
tiene que decidirse no solo por los pasos para realizar su famosa pizza con aceitunas, sino también por cuánto de mozzarella va a necesitar. Tengo que abrir un abrelatas de conservas y en mi casa no hay un abrelatas. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Estará mi vecino? Camila desafía a su hermano Facundo para no pagar la cuenta. ¿Quién ganará la apuesta? La aventura algorítmica, episodio 1. Un recorrido por diferentes problemas que deberás resolver para lograr tus insignias y desbloquear el siguiente nivel. Una vez que finalices, accederás al certificado de reconocimiento que te abrirá el camino hacia el episodio 2, la aventura algorítmica, el episodio que te desafía a poner en práctica habilidades propias del pensamiento computacional. Bien, ahí vienen algunos problemas. El primero que nombraba era el de Don Luis. La pizzería de Don Luis, famoso problema. Así que hay que ponerse a cocinar, en este caso. Ahí tenemos la intro entonces, recordar el recorrido. Bueno, acá me hace recordar de vuelta que primero tenemos las pistas, después resolvemos, buscamos el feedback, pedimos la insignia y demás. Esto creo que se va a ir repitiendo a lo largo de los episodios también. Tutorial para resolver los problemas. A ver qué hice, no lo recuerdo. Problema 1, sí, nos metemos, va a abrir una ventana emergente, un pop-up, y ahí vamos a trabajar, vamos a ver las pistas. Creo que las pistas son obligatorias, es decir, hay que recorrer sí o sí pista 1, pista 2, pista 3 para seguir hacia adelante, y en un momento se va a gaguear el siguiente, me parece. Hay algo de usabilidad ahí que está medio rotito, pero bueno, al final vamos a poder hacerlo. Acá está el problema de Don Luis y acá lo vamos a resolver. Bastante intuitivo esa parte. Y finalmente enviamos la solución y nos va a decir si estuvo todo bien, o en este caso 2 bien y el resto mal, por ejemplo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Bien, problema 1 entonces de Don Luis. Don Luis, amigo pixero. Y acá de a poquito los voy a ir escuchando también, cuando nos toque resolver esto. Don Luis decía abrir una pizzería en su barrio. El problema es que no tiene experiencia en el rubro. Por eso quiere realizar una prueba para ver si su pizza de mozzarella con aceitunas le sale como él quiere. ¿Sí? Así que tenemos a Don Luis, que va a abrir una pizzería. No es su primer pizzería y no tiene mucha idea del modelo de negocio, más que nada del rubro. Eso sí, la prioridad que tiene él, su gusto no como pizzero, dice que no le gusta que las aceitunas estén calientes. Entonces, después de cortar la pizza, cosa rara, corta la pizza en porciones y después le pone las aceitunas. Así lo quiere él, ¿no? Muchas veces lo vamos a encontrar con requerimientos, no como estos, sino muy locos, que quizás no le encontremos lógica en nosotros, pero al final son requerimientos los cuales nosotros trabajamos y nos van a pagar por resolver esos requerimientos. Así que muchas veces le tenemos que hacer caso a los requerimientos, ¿sí? No podemos inventar por nosotros, no en este caso, ¿sí? Donde está claro que ahí Don Luis tiene esa preferencia de cortar la pizza primero en porciones y después de ponerle la aceituna, ¿sí? Muchas personas la ponen con el queso y después la mandan al horno, ¿no? Bueno, este no va a ser el caso, ¿sí? Hay que prestar atención, hay que hacerle caso de alguna manera. Bien, vayamos con las pistas entonces. Como verán, dice ganaste una insignia, todavía no. Habilidades, todavía no. Vamos por ahí. Pista 1. Dice que Don Luis tiene un problema que resolver, pero que es un problema. Y si estamos en la misma diapositiva lo vamos a poder escuchar a esta persona. Les doy la bienvenida a la capacidad de pensar de forma algorítmica. ¿Qué es un problema? Un problema no es necesariamente una situación dramática o complicada, sino un desafío que requiere de solución. Por ejemplo, ¿querés hacerte un mate a la mañana? ¿Por qué es un problema? Porque tenés que pasar de una situación inicial, donde contás con los elementos necesarios, a otra donde tenés un mate servido. Resolver significa entonces aplicar una serie de pasos para llegar a una meta a partir de unas condiciones de inicio dadas. Si no tuviésemos yerba, entonces serían otros los pasos que tendríamos que dar porque habría que conseguir la yerba primero.
Y eso es pensamiento algorítmico. Suena difícil, ¿no? Pero no, en realidad es muy sencillo. Es idear una secuencia de pasos ordenados para resolver un problema. Esa secuencia de pasos es la capacidad de pensar de forma algorítmica. Ahí tenemos nuestra primera y breve definición de algoritmo, ¿no? Una secuencia ordenada de pasos. Pero dijo unas cositas más también en el medio que vamos a ir agregando a esa definición, como por ejemplo que es probable que tengamos datos de entrada y datos de salida, ¿no? El dato de salida va a ser la resolución de ese problema. En este caso de Don Luis, la resolución va a ser las pizzas, ¿no? Tenemos que ver que hayan salido una cantidad de pizzas que se necesitan específicas y también con qué elementos contamos para hacer la receta, ¿no? O sea, elementos de entrada como los materiales, los ingredientes de la pizza, y elementos de salida como la pizza terminada o la cantidad de pizzas que necesitamos para calcular, ¿sí? Así que también hay un contexto, hay valores de entrada, hay valores de salida y también entonces una secuencia ordenada de pasos lógicos, ¿sí? Que es justamente ordenada. No podemos cortar la pizza si antes no cortamos el queso y la pusimos y después la pusimos al horno, ¿sí? No podemos cortar la pizza en porciones en crudo, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a haber cosas que sí o sí hay que hacer antes y después. Es ordenada la secuencia. ¿Necesito más pistas? No, vamos a resolver el problema. Vamos a resolver el problema. Acá está. No, todavía no, me va a obligar a ver la 2. ¿Por qué, no? Bueno, pista 2. Esto es lo que tiene, ¿no? Me obliga a ir, creo, a la pista 2. Vamos con qué es un algoritmo entonces, definición. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo.
Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y 1.000.000 de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Bueno, ahí se fue un poco, se amplió bastante. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkerspro.com. Y para los que no necesitan encargar una explicación, pero nos quieren apoyar, se vale. Bien. Nada, más definiciones. No son pistas en sí para ayudarnos a resolver el problema, sino que son conceptos más específicos sobre algoritmos. ¿Sí? Bueno, acá yo le pongo, estoy listo para resolver el problema, pero me voy a mandar de vuelta a la tercera pista, así que es lo mismo. Increíble. Así que vamos a la pista 3. Y ya tenemos habilitado, en realidad acá está el botón. Creo que con ese botón, ver el formulario, ya podemos. Listo, estoy listo para resolver el problema. Vamos hacia ahí que nos interesa entonces. Volvemos a leer el problema. Sí, acá está. Esto es vista previa del cuestionario. Acá arrancamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a leer un poquito de vuelta. Don Luis decide abrir una pizzería en su barrio. El problema es que no tiene experiencia en el rubro. Por eso quiere realizar una prueba para ver si su pizza de mozzarella con aceitunas le sale como él quiere. Y como lo quiere, no le gusta que las aceitunas estén calientes y las agrega una a una luego de cortar la pizza en porciones. ¿Te animás a ayudarlo definiendo el orden de los pasos a seguir para preparar la pizza? Claro que sí. Vamos a... Y los voy a poner acá de costadito para leerlos y para escucharlos, ¿sí? Así entre todos vamos a ir resolviendo. Esperen que salgo del modo... Ahí está. Por este lado y dejamos por acá. Ah, sí tengo que salir para... Bueno, igual estamos viendo el mismo... Está bien. Esto lo cerramos. Nadie vino nuevo, me voy a fijar. Tuki, Carolina Franco, Julián, Sergio. Listo, están todos presentes. Desde acá. Ahí estamos. Bien. Comenzamos entonces. Para ayudarnos, obviamente, tenemos fotos. Y tenemos un menú desplegable en la cual tenemos que elegir la opción correcta. Así que, nada, entre todos vamos a armarlo. Podemos empezar quizás por el último, cortarla. Podemos empezar por donde sea, mientras sea de forma ordenada, ¿no? Así que si quieren desplegamos y ahí tenemos varias opciones. ¿Cuál elegimos entonces para la primera? ¿Qué piensan? Esperen que ponemos el chat y los escucho también. Bien, ahí les muestro las posibilidades que tenemos. Incorporar la salsa, cortar la pizza en porciones, amasar, incorporar las aceitunas, incorporar el queso, servir, estirar la masa, preparar los ingredientes, cocinar la pizza con los demás ingredientes, realizar la mezcla. ¿Qué tenemos como primera opción? Sin miedo,
Preparar los ingredientes, dice Lourdes, coincido. Preparar los ingredientes. Muy bien, Sergio también. Ahí dice primero hay que preparar los ingredientes. Podemos seguir, como les digo, de forma ordenada. Te perdiste, Ariana. ¿Qué te perdiste? Volvemos. Estamos resolviendo el primer ejercicio. Ok. Ariana, ya te paso presente entonces. Ahí dice Sergio, amasar. Muy bien, ahí vamos. Entonces, pero antes, Coronel Palacios presente. Ahí estamos. Bien, si alguno de vuelta no se encuentra en la lista, me avisa, y le pongo presente. Si alguno ve que no está presente, me avisa. Bien, dice Franco, entonces, está entre mezclar los ingredientes y amasar. ¿Sí? Para mí, amasar va de acá inclusive. Hay que ver, ¿no? Los que dicen que las fotos son muy parecidas a estas dos fotos. Unir los ingredientes de a poco, bueno, hay varias posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos varias opciones, Amasar, mezclar los ingredientes, unir los ingredientes de a poco. No importa si nos equivocamos, no pasa nada, lo que estamos haciendo es elegir, ir combinando y después capaz lo corregimos. Unir los ingredientes de a poco, creo que en la mayoría está... No veo incorporar los ingredientes de a poco. Chan. Claro, quizás... unir los ingredientes. Tampoco lo veo. Tenemos que elegir una opción de estas, ¿Será preparar los ingredientes? No, ya tenemos. Amasar no se puede si no sabemos aún qué amasar. Entonces quizás sería realizar la mezcla, ¿les parece? Realizamos la mezcla antes de amasar, o quizás es la siguiente. Porque está amasar y estirar la masa. Me parece que viene realizar la mezcla. Ustedes me corrigen, Entonces, como tenemos estirar la mezcla, realizar la mezcla, es decir, poner el huevo, el aceite, la sal, mezclar o amasar, y después, y después estirar la masa, ¿no? Yo creo que va por ese lado. Preparar las cantidades exactas y luego ir uniendo los ingredientes por orden y mezclar. Bueno, acá la foto nos está mostrando, esto es un poquito más claro, que parece que incorporamos la salsa, ¿no? Incorporar la salsa. En este dibujito incorporamos el queso, incorporar el queso mozzarella. Reposar la misma, dice luego amasar, reposar la misma, dice María del Huerto. Recuerden que tenemos que seleccionar de esto. ¿Sí? Quizás no esté bien escrito, no es como nos gustaría, pero hay que resolverlo les va a tocar a ustedes cuando trabajen esto, de resolver solamente con estas posibilidades. ¿Sí? No las tenemos que... Nosotros no vemos las posibilidades, profe. Ok, perdón, Entonces voy a salir. Gracias por avisar, Se ve que pensé que como estábamos transmitiendo la misma, pensé que se veía. Vamos a pantalla completa esta vez. Ahora sí. Eso es lo que pasaba. Perdonen, Ahí les muestro entonces. Si yo despliego la primera, que era preparar los ingredientes, lo tenemos acá, ¿no? Elegido preparar los ingredientes. Tampoco veían la foto, entonces tampoco se podían dar cuenta. Perdón, En esta segunda foto teníamos ahí un huevo que está por ser cortado e incorporado a la harina y seguramente con más elementos, con más ingredientes. Nunca hice la masa de pizza con huevos, es verdad. Usaste la pureza, la harina de pizza, ¿no? Sí, es verdad. Está haciendo un bizcochuelo, claro. Dice María Huerto, no vimos nada, lo de reposar lo digo por experiencia. Sí, hay que dejarlo reposar, hay que dejarlo leudar. Mientras más tiempo mejor. Raro, ¿no? Es esto, ¿no? Nos tenemos que acotar a lo que está. Y nos va a parecer raro, nos va a parecer confuso, malo inclusive. Yo a propósito les dejo, van a ver, me van a odiar un poco, pero les voy a dejar requerimientos, se van a llamar, o problemas, con cosas raras.
¿sí? Para que vean que la realidad del laburo es esa. Muchas veces nos llegan requerimientos que son raros. Así que sí. Dice Karen, perdón, fue sin querer, no pasa nada. Así que bueno, entonces yo decidí poner amasar en este y estirar la masa, ¿no? Acá la foto creo que se ve bastante claro que estamos estirando la masa. Después le puse incorporar la salsa, esto también está muy claro respecto de la foto, incorporar el queso, ¿sí? Bueno, así que los dejo a ustedes con los últimos 4 que ponemos acá, ahí ya lo pueden leer entonces. ¿Cuál de estas opciones les parece la correcta? Dice cocinar la pizza. Exactamente, cocinar la pizza con los demás ingredientes. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Después hay un cortador de pizza, que es el circulito ese. Así que, ¿qué tenemos? Cortar en porciones. Muy bien, María Eugenia. Cortar la pizza en porciones. Excelente, excelente ahí, Virginia también, Karen también. Bueno, ahora con la locura de Don Luis que decide después de cortada incorporar las aceitunas, ¿no? Así que incorporar las aceitunas, esto podía haber ido tranquilamente en otro algoritmo, con otro pixero, podía haber venido después de incorporar el queso, ¿no? Pero en este caso justamente es ordenado y con ese requerimiento específico. Y finalmente tenemos servir, muy bien, servir por acá. Una vez que ustedes completaron esto, van a poner terminar intento. Si quieren pueden revisar y ver, probar algo. A veces lo hacemos rápido y a veces nos equivocamos en pavadas. Y bueno, acá hay un par de pasos más porque dice enviar todo y terminar. O sea, no solo esto, sino también enviar todo y terminar. Sí, sí, de vuelta. Son como 3 veces para ver. No, Ariana, por ahora no. Estoy mostrando lo que es el aula Moodle de pensamiento computacional, en el cual mañana los voy a matricular y les voy a pasar el link, a pesar de que está en el Classroom, para que lo puedan hacer el jueves, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo juntos para que vean cómo es la experiencia, un poco de cómo es. No, por favor. Está muy bien, siempre es pertinente la pregunta, pregunten siempre sin vergüenza. Bien, ok. Tenemos un 10, un diegote tenemos. Pasamos al segundo problema. Vamos al problema 2 de el abrelatas. Este se va a complejizar. Dice María del Huerto que no ve nada. Se está mostrando, tenés que pinear lo que se está mostrando. No sé los demás cómo lo ven. Los demás sí ven, ¿no? Esta mitad de pantalla. O capaz que tenés pineado a mí. Quizás si solo me ves a mí. Los demás lo ven. Fíjate si hay una especie de clip en mi imagen. Sacalo para que sacarle el pin y poder ver la pantalla completa. Creo que viene por ese lado, María. Te esperamos, Te esperamos y lo hacemos juntos, si no. Claro, por ahí está fijado, muy probable. Si estás perdida, María, si querés compartir, te enseño cómo compartir pantalla y lo vemos juntos si querés, como vos quieras. Dice que no puedo sacar el pin. Ok, ¿viste al lado de la carita del emoticón que tenés como una pantalla con una flechita hacia arriba? Ese es el botón para compartir pantalla. Si querés puedes compartir y nosotros vamos a ver lo que vos estás viendo y te podemos ayudar si querés. Entre todos te ayudamos.
Lástima que no lo puedo mostrar cómo hacer porque justamente al estar compartiendo no me aparece, hay uno que dice pantalla, entonces seleccionás la pantalla y pones compartir pantalla y ahí seguramente podamos ver lo que vos ves y vamos a ir a ver si está piñado la imagen mía para sacarla y que puedas ver todo. Bueno, parece que llegamos con la voz, ¿eh? Llegamos bien. Ahí Por ahora tiene no un te pin. vemos. No, pero tiene un pin arriba de su imagen que está como bloqueado. Lo Cliquealo, desbloqueo eso. si lo cliqueás, fíjate si desaparece ese pin o si se despinta. Se lo desbloqueo. Sí, exactamente. Y fíjate si Sí. cambia y ya te empieza a A ver, mostrar toda la pantalla. mostrar video completo. Dice, continúo, sigo escuchando, después veo. Bueno, ahí se dio por vencida. Yo lo veo, pero con pantalla compartida, sí. Así es como se ve Lourdes generalmente. Entre la mitad la tengo acá con el problema ahora de las abrelatas y la otra mitad con el de ustedes para poder leerlos en el chat. Bueno, María, si querés lo solucionamos juntos y si no lo dejamos, pero en un momento hay que solucionarlo así vos podés ver lo que estamos proyectando, ¿sí? Cuando quieras, o si no, seguir probando como vos quieras, ¿sí? No hay problema. De las dos formas está bien, vamos a llegar a solucionarlo. Algo que no hice es esta cosa molesta de ir a recibir la calificación. Es decir, dice que no nos hace esperar, te esperamos, siempre esperamos a todo, María, no te hagas problema con eso. Si querés seguimos, pero en un momento lo resolvemos, ¿sí? Dice Lourdes, si ponemos pantalla completa se ve más grande. María, prueba a cliquear las flechas o pone zoom. Dice Lourdes. Así que anda probando y nos vas contando. Si lo solucionás, contanos. Me voy al anterior. ¿Vieron cómo podemos ir para atrás y para adelante el problema de lo de Luis? Porque nos fue bien, pero quiero ir a buscar mi calificación. ¿Ve que dice 10? Tuki tuki. Ahí Franco dice lo mismo que decía Lourdes. En la pantalla compartida también hay una lupa para hacer zoom. Ah, no me deja recibir la calificación. ¿Qué le pasaba, no? Acá tenemos la nota, enviado, pero cuando quiero ir acá, que es recibir una calificación de aprobado, no me aparece nada y no sé por qué. ¿Será porque soy el profe? Puede ser, ¿eh? Como tengo rol de profesor, quizás no, yo no puedo hacerlo y ustedes sí. Así que puede ser que sea por ese lado. Cuestión de roles, ¿no? Bueno, entonces vayamos a la parte de abrelatas. Sigamos solucionando algoritmos. Primera persona, tengo que abrir una lata de conservas. Tengo hambre y tengo que abrir la lata. Estoy solo o sola y acabo de notar que no tengo abrelatas. Por suerte mi vecino sí tiene uno. Así que te desafiamos a ordenar un algoritmo con los pasos necesarios para obtener prestado el abrelatas y justamente abrir la lata. Dice continuar la priorización anterior. A ver dónde nos lleva esto. Bien. En el anterior ejercicio era de desplegar en un menú múltiple, ¿no? En este caso se trata de arrastrar y soltar las opciones. Es decir, puedo agarrar esto, llevarlas acá y soltarlas, ¿sí? En el orden, ¿sí?, que necesitamos. ¿Vamos con eso?
por ahí tenemos que explicar la situación que va al principio o por ahí. Yo los voy tirando y después los podemos reordenar, ¿sí? Agradecerle mucho a mi vecino que puede ir ahí por lo último. Abrir la lata de ir por el medio, ¿no? Para ir aproximándonos un poquito. Ustedes van a decir bien qué necesitamos. Acá dice volver a agradecerle, es decir, ya le agradezco mucho y también le vuelvo a agradecer. Quizás el agradecimiento venga antes, habría que ver. Dice Karen, comunicarme con mi vecino. Exactamente, no al principio. Y de hecho creo que explicar la situación en segundo lugar parece que está bien por ahora. ¿Qué más? Explicarle la situación, muy bien, la 2, excelente Karen, coincido también, parece que ahí en la 2 está bien. Ahí Karen te ves el mic abierto, te voy a silenciar solamente para no... Yo siempre silencio a los que tienen el mic abierto sin querer, ¿no? Cuando quieras lo abrís, cuando quieras hablar. Dice 3, pedirle la abrelata, dice Franco. Pedirle que me preste una abrelata, vamos a ver. Está muy bien. Pedirle disculpas si lo molesto. En ese caso no está esa opción. Esperar a que me entregue la abrelatas. Claro, tendría que entrar a mi casa, ¿no? Dice Karen que la compu está loca hoy, no te preocupes, no te hagas problema. Claro, falta ingresar a la casa. Es decir, que calculo que dejó la lata en la casa, ¿no? Entonces, dejamos la lata en casa. Entonces, ingresamos a mi casa, abrimos la lata, devolverle la abrelatas, agradecerle mucho y volver a agradecerle. Después de abrir, devolver, dice, ¿no? Abrir la lata, exactamente Lourdes, y devolver. Estoy en esa. Lo que me hace ruido es agradecerle y después volver a agradecerle en el mismo momento, ¿no? Espero que me entregue la abrelata y le agradecemos mucho antes. ¿Qué les parece? Dice 5, dice, bueno, está pensando lo mismo Karen. La 5, después de que me entregue la abrelatas, agradecerle mucho. Podría ser, ¿eh? Y entonces bajamos estas dos y tenemos que sí o sí, después de agradecerle, ingresar a mi casa. Y le volvemos a agradecer cuando le devolvemos el abrelata. Vamos ahí sin miedo. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Cuestión de interpretación, ¿no? Pero yo creo que viene por ese lado. Ahí estaba pensando más o menos como Lourdes. Virginia dice justamente agradecerle en la posición 5, ingresar a mi casa, abrir la lata, devolverle las latas y volver a agradecer. Vamos a probar. Terminamos el intento. Si no nos dirá y lo arreglaremos, no hay problema. Enviar todo y terminar. Tuki, bien, lo hicimos bien. Sí, así es. Había que agradecerle después que me da, que va a buscar el abrelata y me lo da. Y después volverle a agradecerle cuando le devolvemos el abrelata. Genial, genial. Dice María, muy buena esa pregunta, y ya va a aparecer esa opción. Dice María del Huerto, ¿y si no está el vecino? ¿Y si no está el vecino? ¿No? Una gran estructura que ya lo vamos a ver. Muy, muy atinado, María, esa pregunta. En este caso, un dato de entrada es que mi vecino está. ¿Sí? Tengo mi vecino que tiene una abrelatas, voy y se lo pido, ¿no? Aparentemente un dato de entrada es que está mi vecino. Pero ¿qué pasa? La pregunta es si en la realidad no está, ¿no? Nos va a pasar que uno de los problemas que sigue, mi vecino llega del trabajo a cierta hora. Así que si no es esa hora, si es antes de esa hora, no voy a ir a pedírselo porque sé que no está. Y si es después de su horario de que vuelve a casa del trabajo, ahí sí voy a ir. Ya veremos, ya veremos. Muy interesante esa pregunta, ¿eh? Por el momento, como dato de entrada, pensemos sí que mi vecino está. ¿Sí? Mi vecino está y que encima tiene abrelatas, porque también puede ser que ese vecino no tenga las abrelatas también. ¿Sí? Si no está el vecino, output no se entrega. Este algoritmo resuelve abrir una lata, me parece,
Y si no está el vecino, el output es la lata no se abrió, quizás. ¿Sí? Y tampoco se va a entregar, es verdad, tampoco se va a entregar. Pero en definitiva, este algoritmo resuelve abrir una lata. No, un poco de ver el contexto. Igual esto es hiper charlable. No estamos con matemática ni con una lógica exacta, ¿no? Así eso es una situación que puede ser compleja y que puede traer este tipo de preguntas, ¿no? Como la que muy acertadamente hacía María del Huerto. Si no está mi vecino, ¿no? Si no está mi vecino. Bueno, ya vamos a ver qué pasa cuando no está el vecino. Hermoso. Terminamos, tenemos un 10 para el 2. Venimos implacables resolviendo, así que sigamos un poquito más. Sony 27, hagamos media horita más y... Esto también solo está en el Moodle. Sí, exactamente. Esto lo estoy haciendo desde ese Moodle. Así que, nada. Llegado el momento lo van a arrancar ustedes de forma autoasistida. Acá está. Abre lata parte 2. Abre lata parte 2. Y nos dice lo siguiente. Dice, ok Sergio. Tengo que abrir una lata de conservas, igual que la anterior. Estoy solo en mi departamento y acabo de notar que no tengo abrelatas. Lo mismo que la anterior. Por suerte mi vecino tiene un abrelatas. O sea, otro dato de entrada es que mi vecino tiene abrelatas. Así que va a estar la opción de lo encuentro a mi vecino, pero no tiene abrelatas. Tiene abrelatas. ¿Sí? Es una información de input. Además, sé que muchas veces, o sea, la mayoría de veces llega a su casa pasada las 22:30. Y ahí está la cuestión. ¿Está mi vecino o no está mi vecino, no? Porque yo sé que después de las 10:30 llega a la casa. Entonces, si todavía no llegó, voy a tomarme unos mates mientras lo espero. Y después recién ahí, cuando llegue, voy a tener que ir a pedirle abrelatas, abrir la lata, devolvérselo, agradecerle y demás. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y acá aparece una palabrita, yo les decía que una de las estructuras de control que vamos a ver mucho es el if, ¿sí? Que en inglés es sí, ¿no? ¿Cuál sería el sí de esta problemática? Sí que. Sí que hago una cosa o si no hago tal cosa, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Sí que. ¿Cuál sería el sí de este problema? Si lo ponemos en palabras del día a día. Dice Sergio, acertadamente, si está el vecino, le pido la abrelatas. Es decir, si está el vecino o si no está el vecino. ¿Sí? Si está, miren lo que dice. Si está, le pido la abrelata. Y si no, espero. ¿Sí? Y Caro, que conoce, o por lo menos prestó mucha atención y a lo que yo comentaba, que eran estructuras de tipo condicional. ¿Sí? La condición es si está mi vecino. Aunque podríamos ver el sí de distintas formas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si está o no está mi vecino? ¿Cómo sabemos si está o no está mi vecino? Según la información que manejamos, ¿no? Bastante interesante. Porque puedo ir, tocarle el timbre y si no me contesta no está, y si me contesta está. Por ejemplo, esperar 5 minutos por el horario. Bien franco, por el horario. Por el horario no voy a saber si está o no, aproximadamente, porque la mayoría de los días dice que llega después de las 22:30. Entonces, el sí, que en un primer momento está muy bien lo que decía Sergio, si está el vecino, también podemos decir si son antes o después de las 22:30, ¿no? Si la hora actual, yo voy a ver mi reloj en mi casa y ya no voy a tener que salir al pasillo e ir a tocarle el timbre, sino que voy a ver mi reloj. Y según el horario, como dice Franco, por horario, voy a ver si la hora actual es menor o es mayor, ¿sí? A 22:30. ¿Qué les parece ese sí? Si hora actual es mayor a 20:30. A 22:30. Si hora actual es mayor a 20:30. Si es mayor a 22:30, ¿qué hacemos? Si es mayor a 22:30 la hora actual, lo buscamos, vamos y le tocamos el timbre, ¿no? Si es mayor, es decir que, como es más de las 22:30, hora actual es mayor que 22:30, es decir, puede ser 22:40, por ejemplo. 22:40 es mayor
que 22:30 sí, ¿no? Entonces, en ese caso que se da, ¿sí?, esa comparación, vamos a ir. Si no, ahí está Belén, que es ahí es una cuestión de mayor que, de menor que. Ya lo vamos a trabajar esto, así que no hay problema. Aparte con el tiempo, cuando hablamos de tiempo se confunde. El antes y después es complicado. Entonces, si mi hora actual es mayor, es decir, imaginemos que son 22:50, ese numerito es mayor que 22:30, en ese caso sí vamos a ir. Pero hay otra posibilidad, ¿no? Dice Lourdes, es lógico quien iría a 22:30 a pedirle algo, jajaja. De hecho, 22:30, yo iría a 22:30. Es igual o mayor, ¿no? 22:30 no es mayor a 22:30, sino que es igual. Entonces podría perfeccionar la pregunta. Me gustó ahí lo de Belén, que es, puede ir a 22:30, puede ir tranquilamente. Si la condición es si hora actual es mayor o igual a 22:30. Imaginemos que llegó justo a la 22:30 y está. Puedo ir a probar. Más si tengo hambre y quiero abrir la lata ya y quiero comer, por ejemplo. Así que iría, la condición la haría de esta forma. Hora actual mayor o igual a 22:30. Si es igual o si es mayor, iría. Y si no, quiere decir que es menor, ¿no? La hora actual es menor a 22:30, me tomo unos mates y espero. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de resolverlo con lo que tenemos. Esto también es de arrastrar y soltar. Y tenemos el si no y el sí, ¿no? Miren esto. Tenemos como, y esto lo vamos a usar mucho en código, el punto 2, el punto 3, y después dentro, como si fuera dentro, de forma identado. Identado es que hago una tabulación en el texto, un espacio, y esto hace que el 2.1, 2.2 esté dentro del 2, ¿no? Mientras que el 3.1 va a estar adentro del 3. Esto lo usamos mucho en código, ya lo vamos a hablar en su momento, y nos hace ver mejor el algoritmo, ¿sí?, la identación. Entonces podemos decir, si atiende, hacemos cosas, y si no, tomamos mate, ¿no? Vamos a ver, buscar el del mate, ir a tomar unos mates, acá. Si no, ir a tomar unos mates. ¿Qué les parece? De a poquito lo vamos armando, si atiende, entonces mi vecino, le pedimos el abrelata, vamos a casa, abrimos la lata, le agradecemos, volvemos, se lo devolvemos, le agradecemos, todo lo que hicimos antes. Si no, ir a tomar unos mates. ¿Qué les parece? El sí. Bueno, acá dice si atiende. Es un poco lo que comentaba Franco, decía el horario, pero Sergio decía si está el vecino. Así que la visión de la plataforma es esta, es si está el vecino o no. Yo les dije de otra manera, yo les dije sí, hora actual, ¿no? Como Franco creo que comentaba que es por el horario, claro, Franco es el horario. Bueno, la vista, la visión que tenía para resolver esto es si está o no está, ¿sí? Implícitamente hay que ver la hora y todo, ¿no? Obviamente. Entonces el algoritmo puede crecer, ¿no? Porque ver si está o no está es ir a ver, a chequear mi reloj y compararlo con una hora y ver si salgo o no. ¿Qué ponemos al principio? En el 1, ¿qué piensan? Tuki, ¿qué hacemos? Dice ingresar. Ahí alguien dice ingresar a casa. En realidad ingresar a casa lo habíamos hecho tocar timbre, me gusta más. Antes habíamos utilizado ingresar a casa para abrir la lata, ¿no? Yo lo voy a tirar acá adentro. Es que si está, le voy a pedir abrir latas, voy a ingresar a casa para abrir la lata y después se lo devuelvo, así que lo tiro por ahí. Y lo que dice ustedes, tanto María Eugenia como Sergio, me parece que va lo de tocar timbre a mi vecino. Entonces si está o no está. Y si está, si se dan cuenta, es la misma estructura que el anterior, que el ejercicio anterior. Por eso agarré ingresar a casa, lo tiré por ahí, no sé por dónde va, pero por ahí va a estar. Porque ingreso a casa, abro la lata, le devuelvo las abrelatas. El último era volver a agradecer su ayuda y despedirlo. Ese será el último.
Así que antes venía a devolver el abrelatas, abrir la lata, ingresar a casa. Creo que venía por ese lado. Veamos el 2.1, el 2.2, que nos falta hasta el 2.4. Pedir que me alcance el abrelatas, ¿no? ¿Qué les parece? Aguardar que entregue el abrelatas. Acá tenemos un cambiecito, me parece. Agradecer su ayuda. Ingresar a casa. Abrir la lata. Y acá en el mediecito regresar a la casa de mi vecino. ¿Cómo la ven? Si alguno piensa algo diferente, no lo hago hace un cuatrimestre, así que me pudo haber olvidado. Bir dice, ok, esto está perfecto. María Eugenia dice lo mismo. Karen le parece todo ok. Bueno, Carolina también, Sergio también y Franco también. Listo, ya está. Vamos, mandamos el intento. Venimos invicto, igual no pasa nada. Lo sacamos 9, lo volvemos a hacer y nos queda un 10. No pasa nada. El enviar todo y terminar. Pero como todo juego uno quiere ganar, ¿no? Sí, hermoso, 100%. Hermoso. Bien. Pudimos solucionarlo. ¿Sí? En este caso, en el caso de Don Luis, que era el algoritmo de la receta de la pizza, si nosotros tuviéramos que hacer una flecha, vamos a ver, de ejecución de pasos, es decir, hice esto, abajo esto, abajo esto, abajo esto, abajo esto, ¿no? En el caso de Don Luis es como una flecha hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Se ejecutó primero preparar los ingredientes, hacer la mezcla, ¿sí? Fue paso a paso, de arriba hacia abajo. Generalmente se ejecutan los algoritmos de esa forma, ¿no? Pero si tenemos que pensar como una flechita, el flujo de ejecución se llama, es una flecha que va de arriba hacia abajo. Lo mismo con el problema anterior del abrelatas, el que mi vecino estaba seguro. Cuando mi vecino está, directamente de arriba hacia abajo, no hubo otra flechita que arrancaba, ir a tocarle el timbre, preguntarle, ir a casa, devolvérselo, agradecerle. Todo también es una flecha de arriba hacia abajo, lo que vamos a llamar después flujo de ejecución del algoritmo, ¿sí? Pero en este caso, van a ver que hay una bifurcación. Es decir, de tocar el timbre y el sí, o sea, entre el 1 y el 2, hay una flechita hacia abajo, ¿no? Porque primero sí o sí tocamos el timbre y después evaluamos la condición, si está o si no está. Pero a partir del sí nos plantean dos caminos. Imagínense una flechita que baja, pero que después se abren dos caminos posibles. ¿Cuáles son los dos caminos posibles? Que mi vecino esté, haya llegado del trabajo o no, ¿sí? Que esté o no esté. No existe el más o menos estará. ¿Está o no está? Físicamente pasa eso, ¿no? ¿Ocupa un lugar en el espacio físico de su casa y está? ¿O no ocupa un espacio físico en la casa y no está? No hay algo, no es el vecino de Schrödinger, ¿no? Que está y no está a la vez. No está más o menos, no está y no está a la vez, sino que hay dos posibilidades nada más. ¿Está o no está mi vecino? Esto lo vamos a volver, esto es una lógica condicional donde solamente pueden pasar dos cosas. Que mi vecino esté en la casa o que no esté en la casa. Así que el sí finalmente me va a plantear dos posibilidades. El sí y el sí no, ¿no? El sí pasa eso y si no pasa eso. No hay otra, no hay algo en el medio, no hay una tercera posibilidad, solamente hay dos. Y esto tiene que ver un poco con la lógica, tablas de verdad, algo que vamos a llamar después verdadero o falso, booleanos, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos quedamos con esa idea. Si bien en el ejercicio 1 y el ejercicio 2 que vimos, el flujo de ejecución es una flecha hacia abajo, o sea, son pasos, hago esto, de repente esto nos plantea algo diferente, ¿sí? La flecha del algoritmo se empieza a dividir en dos caminos posibles, ¿no es cierto? En este caso es el sí del problema, si está mi vecino o si no está mi vecino. O si, como lo pensamos nosotros, si hora actual es mayor o igual a 22:30. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? No existe, entonces más o menos se va a cumplir, se cumple y no se cumple a la vez, no existe nada de eso, se cumple o no se cumple. Entonces pensemos bien en que los condicionales
nos van a responder por verdadero o falso o por sí o por no. No hay otra cosa. Dice Karen que le parece ok. Creo que era esto. Te leí desfasado. Bien, finalizamos la revisión. Y hacemos uno más, ¿les parece? Y mañana seguimos. Bueno, llegó el momento de inaugurar la pizzería, así que nos despedimos con una jodita. Exactamente, Karen lo asoció y es la misma función sí del Excel. En el Excel invocamos a la función sí y tenemos tres cosas dentro de la función sí, que es la pregunta, el sí, ¿no? Que generalmente es una comparación. Como verán, si lo pasamos a algo lógico, comparamos un número que está expresado en horas, en tiempo, pero preguntamos si un número es mayor o igual a otro número, ¿no? Si hora actual es mayor o igual a otra hora. Así que tenemos de los tres elementos que forman el sí, Karen, tenemos la pregunta, la comparación. ¿Qué hacemos en caso de verdadero? Bueno, toda la lista, ¿no? Tocarle el timbre, devolvérselo, agradecerle. Y en el caso de falso, tenemos el verdadero y el falso. En el caso de falso, tomamos mate. Después vamos a ver otras que está bueno el mientras, ¿no? El while, lo vamos a llamar while. Ahí festeja Karen porque asoció muy bien y entendiste. Lo que al conocer el sí de Excel, estamos haciendo lo mismo. Solamente que sin escribir el código ni escribir la fórmula. Lo estamos haciendo internamente en nuestra cabeza. Y eso tiene que ver con el pensamiento computacional. Abstraerlo sin verlo, ¿no? Lo estamos imaginando todo esto. Si bien hay algo que arrastramos y soltamos y comprobamos, pero el pensamiento que queremos adquirir, que es el pensamiento computacional, es interno, ¿no? Es abstracto y es interno. Ese es el que vamos a ir de a poco desarrollando. Así que, bueno, ahora vamos a volver con el sí, vamos a tener 20.000 ejercicios de sí, así que quédense de if, así se van a quedar tranquilos, lo vamos a practicar bien. Este es el primer acercamiento. ¿Qué pasa entonces con la inauguración de Don Luis? ¿Sí? Acá pasa algo distinto, acá ya no hay sí, por lo que veo. Bueno, vamos a leer el problema, ¿no? Para la inauguración de su pizzería, Don Luis decide invitar a sus 10 familiares más cercanos. Así que 10 familiares tenemos en la inauguración de la pizzería. Dada la experiencia previa, sabe que cada pizza lleva 250 gramos de queso, 8 aceitunas, 200 centímetros cúbicos de salsa y estima que cada pizza va a alcanzar exactamente para 2 personas. ¡Chan! Se puso matemática la cosa, ¿no? Sabemos que entonces que una pizza, ¿sí?, lleva un cuarto de harina, pero acá me dice el input, dice 250 gramos. Hay que entender, no me dice un cuarto de kilo, ¿sí? Entonces trabajemos con gramos, trabajemos con unidades de aceituna, porque dice 8 aceitunas, y trabajemos con la salsa en centímetros cúbicos, dice 200 centímetros cúbicos de salsa. Dice Sergio, sí, en un Excel se pueden hacer unas estructuras tipo diagramas de flujo. Claro, y justamente lo vamos a ver. Nuestro diagrama de flujo va a ser un rombito, en el cual tenemos el rombo así, ahí lo llego a ver, izquierda y derecha sacamos una flechita por sí o por no. Y de arriba viene la flecha hacia abajo. Ya la vamos a ver. Bien, entonces ayudamos a Don Luis a preparar la cantidad exacta, ¿sí?, de lo que necesitamos. Así que veamos el cuestionario, podemos agarrar la calculadora. ¿Sí? Bueno, no tanto, hay que arrastrar y soltar, pero tenemos bastante definido todo. Dice, ¿cómo le ayudarías a Don Luis a calcular la cantidad total de pizzas por persona? Entonces, él calculó media pizza por persona, es decir, cada persona va a comer media pizza. Si son 10 los invitados, ¿cuántas pizzas necesitamos hacer o necesita hacer? 5, muy bien Sergio, muy bien Sergio. Y Franco creo que está calculando la harina, me imagino, ¿no, Fran? 250 gramos de harina por 5, me gustó eso. Bien, pero vamos de a poco porque lo primero que me dice, debería calcularlo con esta operación. Una operación aritmética, pero quizás la podemos ver después, ¿no? La podemos ver después. Vamos a ver acá, ¿cuál es la cantidad de pizzas a preparar? En total Don Luis debe preparar, como ustedes me dijeron, 5 pizzas. ¿Estoy de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? De todas estas opciones,
¿Por qué? ¿Cuál es la forma? Muy bien, muy bien. Porque 0.5 por 10 es igual a 5. ¿Sí? Acá tenemos la forma aritmética, lógica, ¿sí? De ir llevando el problema que antes era situacional, ¿no? Antes era una situación, algo de la vida cotidiana, ahora se puede volver matemático. Y de esta forma no hay posibilidad de error, ¿no? De vuelta, si volvemos a definir algoritmos, una serie ordenada de pasos lógicos. Y acá entra la matemática y entra la lógica. Obviamente hablamos del miedo de las matemáticas profundas, quédense tranquilo que esto es multiplicar, sumar, no hay mucho más acá. Después vamos a trabajar alguna vez con algún número primo, alguna pavada, pero quédense tranquilo que matemática en profundidad no vamos a ver. Salvo que quieran, ¿no? Obviamente. Siempre estoy tratando de resolver todo lo que sea posible. Bien. Yo esta la dejaría por descarte, porque acá estos son más puntuales, las preguntas estas, ¿no? ¿Cómo ayuda a Don Luis a calcular la cantidad de queso? En total Don Luis necesita ¿cuántos gramos? 1250 dice Ariana exactamente, que es lo mismo que decía Franco, 5 por 250, ¿no? Así que necesita 1250 gramos de queso. Yo pensé que era harina y no, era queso. De queso porque justamente 5 por 250 es 1250. Ya vamos. Exactamente, Ariana, muy bien. Muy bien, Yoga, muy bien, Ariana. Y muy bien, Ariana también, y Sergio por ahí también. Bien, vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿cómo calculamos la cantidad necesaria de aceitunas? Serán 8 aceitunas por pizza, ¿sí? Entonces la fórmula matemática sería 8 por 5 o 5 por 8. Muy bien, Sergio. Es lo mismo, es el orden de los factores, no altera el producto. Así que 5 por 8, 8 por 5. Queda una cantidad total, como bien dice ahí María y Karen, 40 aceitunas. Excelente, excelente. Y por último, hay que calcular la salsa. ¿Se te ocurre alguna idea? Si son 5 la cantidad de pizzas a preparar, la cantidad de salsa que debe usar es de, y ahora vamos a chequear la salsa, que era 200 centímetros cúbicos. Es decir, 200 por 5, que me da 1000. Es decir, que necesitamos 1000 centímetros cúbicos, que es igual a 1 litro de salsa. Bien, al final esto que pensé que era una cuenta brava, era una pavada, ¿no? Era lo que me decía Don Luis, debería calcularlo con esta operación, la cantidad de pizzas. Un medio, es decir, media pizza, algo que es una fracción, lo vuelve en un número decimal, ¿no? Hace 1 dividido 2 y le queda 0.5. Por eso utilizamos por acá 0.5, que es la forma que el algoritmo finalmente va a tomar, ¿no? La forma de usar decimales. Y no, aunque si ponemos 1 dividido 2 y vieron la calculadora, que en la calculadora el símbolo de dividir puede ser una barra como esta, pero también puede ser una barra con 2 circulitos, ¿no? Como el porcentaje también, algunas. Entonces depende el lenguaje, el símbolo de dividir va a ser diferente. En JavaScript es una barra, así que si yo pongo 1 barra 2, también lo va a tomar como 0.5 porque va a dividir 1 en 2 y lo va a tomar como 0.5. Bien, terminamos el intento y terminamos hoy con esta práctica. Estuvo buena, ¿no? Estuvo divertida. Hacerlo junto está bueno. A Ivir le gustó. Sí, estuvo muy bien, Y otro 100, otro Diegote para esta camada bella. Qué grande. Fuimos infalibles. Excelente. Dice Ariana, cuando el numerador es menor que el denominador, siempre acaba en fracción. En realidad, la fracción en sí misma tiene numerador. No es pregunta, dice que es una afirmación, pero la fracción tiene un numerador y un denominador. Lo que queda cuando se aplica la división, queda un decimal. Lo que sí pasa es que cuando el numerador es menor que el denominador, queda 0 punto algo. Pero si tengo un numerador mayor, me queda una parte entera con una decimal. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del resto de la división también, porque como quedan decimales siempre resta algo
¿sí? Y vamos a ver cómo lo trabajamos. Pero por lo pronto, hermosa esta camada, invicta, ¿sí? Creo que no pasó nunca. En el cuatri pasado creo que no, nos confundimos en una cosita. Invicto soy. Así que bueno, sigamos así. ¿Alguna pregunta? Hemos entrado en las puertas de la definición del algoritmo que ya vamos a rever, pero si alguien tiene una pregunta, bienvenido, de todo lo que sea, ¿no? No solo del concepto de algoritmo, sino de lo que estuvimos viendo. ¿Todo claro? Dice Karen. Pueden tirar el okidoki, así yo sé que está bien. Y si veo un simbolito por abajo, una manito por abajo, me quedo atento a la pregunta, por favor. No se queden con preguntas, igual ustedes pueden preguntar de cualquier clase anterior. Si bien son las primeras clases, en la clase 20 pueden hacer preguntas de la clase 2, no hay problema, ¿sí? Podemos volver. Bueno, parece que todo bien. Contento entonces con la resolución de esto. Mañana entonces a la tarde voy a tratar de matricularlos y ya cuando nos veamos a las 6 de la tarde, 6 y 10, sí, las matemáticas marean. Sí. Por suerte hubo divisiones tranquis, no hubo cosas complejas. No las vamos a hacer tampoco ni las vamos a buscar, quede tranquila. Me río porque a la mañana estamos con Python y Python tiene números complejos. O sea, hay una parte de número real, otra de número imaginario, es una locura matemática, pero estamos probando y jugando, ¿no? No es que nos estamos volviendo locos de matemáticamente. No va a haber mucha matemática, quédense tranquilos. Yo también veo números y escucho borroso. Profe, ¿dónde puedo ver el Excel con el temario de los módulos? Todavía no lo subí, estoy haciendo la versión... Bueno, podría subir ahora la versión que no me gusta, que es la del Excel. Yo ayer les mostré un documento que está como mejor armado, que tendría que cambiar simplemente tengo que cambiar las fechas y exportarlo. Así que bueno, por lo pronto, Karen, me quedo comprometido en subir el Excel, ¿sí? Mañana para que en clase lo puedas ver. Y después en el fin de o el jueves mismo, que yo tengo asincrónica, así que tengo todo el tiempo disponible para laburar, armo el PDF para que quede bien. No pasa nada. Agota la ansiedad ver el temario, agota la ansiedad, o la sube, porque van a ver un montón de cosas y se van a asustar. No se asusten, ¿sí? Llegamos a donde también tenemos que llegar. Yo porque soy precavido, y si me toca una comisión muy acelerada, que puede ser que sea esta, es muy probable, que no queden clases que no haya nada, sino que siempre haya algo y siempre avancemos, a pesar de ya haber agotado los temas y sin repetir, ¿no? Sin volver a repetir sobre lo mismo, sino una vez que aprendimos esto y hablamos esto, ya está. Seguimos adelante y tratamos de meter más cosas, ¿sí? Como el caso de preprocesadores, cosas bastante más avanzadas. Si el tiempo lo da, lo vemos. Y si no, ya saben que se quedan con la documentación, porque pueden descargar los PDFs que se van a ir abriendo. Así que en ese aspecto no hay problema y siempre hay cosas por hacer. Siempre va a haber cosas por hacer, aunque sean una comisión rápida, ¿no? Bueno, gente bella, terminamos una clase más. ¿Cómo se puede ir al CFP el jueves a consultar? Justamente el jueves no, porque es la sincrónica, pero de lunes a miércoles cuando quieras, María. Y si escribime y te digo si estoy el jueves pero preferentemente lunes a miércoles, que es cuando tenemos la clase sincrónica, si te parece. Porque a veces me pongo a hacer otras cosas y no estoy en el aula y estoy en otra, me mandan a... Por ejemplo, hoy estuve instalando licencias de AutoCAD en otra aula, así que a veces todo ese trabajo lo corro para el jueves. Así que en preferencia, si querés acercarte al CFP, en horario de clase de lunes a miércoles te espero. Claro, mirá, Tatiana es de Corrientes, obviamente que va a ser todo virtual. Te tomás un FlechaBus y llegás. No, más vale que va a ser todo virtual, no te preocupes si está pensado para eso. Sergio de Misiones, mirá, tenemos muchos litoraleños. Yo de Catamarca. Bien, mirá, Vir de Catamarca. ¿De qué lugar de Catamarca? Tengo parientes de Belén. De San Fernando, de la capital. Ah, de San Fernando. Trabajé ahí en el ACA de Catamarca, de Capital. Después les cuento, estuve trabajando con el ACA y pusimos el sistema de un montón de provincias y lugares. De hecho, estuvimos en Catamarca en 2 estaciones, una en el medio de la nada, que creo que se llama San Martín, la localidad de San Martín, que es la ruta y la YPF. Ahí. Tenemos rosarinos, bien, rosarino en Córdoba, Karen, mirá vos, rosarina pero en Córdoba.
Y Mariel Huertos de La Rioja, pero vivís en Flores. Muy cerca de acá. Claro que te puedes acercar. Sí, como te digo, si querés escribirme, yo te digo bien jueves a jueves, pero si preferís de lunes a miércoles también, invitadísimo. Belén de Bahía Blanca, qué lindo. Nos estamos volviendo federales. Me gusta. A la mañana tuve también gente de provincias. Inclusive me decían, profe, en el pueblo no hay internet. Tipo, dependían de una sola conexión. Mira, Campana, Mar del Plata, ¿está hablando? Mirá, hermoso Mar del Plata en invierno, me gusta. Campana, hemos ido de turista a Campana, re cerca de acá, me tomé, no me acuerdo qué bondi era un bondi de media distancia que salía de 11 y estamos en un toque en Campana, muy lindo, muy prolijito el centro, todo. Y dice que en Flores tampoco funciona, internet es un problema en casi todos los lados. Bueno, gente bella, ahí muy lindo enterarme de dónde son. Ya iremos intercalando este tipo de charlas. Nada, vamos a encontrar lugares para charlar. Inclusive después las últimas clases, si venimos bien, nos dedicamos a charlar un poquito, a no trabajar por lo pronto. Si estamos muy cansados y si quieren ejercicios, nunca me faltan ejercicios. Bueno, gente, abrazo grande, nos estamos viendo mañana, mismo canal, misma hora. Abrazo gigante. Gracias a vos, Juli. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Saludos, Karen. Saludos a todos. Chau, Vir. Nos vemos. Adiós a las Virginias.